¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del profe Mr. Suárez. Quiero compartirles el día de hoy un video sobre preparación de disoluciones desde un punto de vista, digamos, ajustado a un laboratorio virtual, simulando quizá la experiencia que se podría realizar en un laboratorio real, un laboratorio físico, y pues utilizando un poco las plataformas digitales que tenemos al servicio de estos quehaceres educativos. Bueno, para todos los usuarios, este es un canal que pretende vencer la barrera de espacio y tiempo que tenemos al momento de estudiar los contenidos de química. A veces tenemos la limitación de no poder asistir a una clase, de no poder asistir a una asesoría, o quizá el espacio que tenemos es reducido, es limitado. Entonces esa es la idea del canal. Generalmente los videos del canal tienen como objetivo el acompañamiento en la resolución de ejercicios, pero últimamente he estado un poco animado en tratar de ayudarles a conceptualizar más, a apoyar el complemento de las clases magistrales y también todo aquello que ustedes puedan adquirir con la lectura de los diferentes libros de química general o química analítica, en fin. Como les digo, siempre complementen estos videos con una lectura del texto de referencia y también con los ejercicios que ustedes tengan para practicar. Bueno, el día de hoy específicamente vamos a hablar de preparación de disoluciones. En el canal pueden encontrar algunos videos sobre cálculos para preparar disoluciones a partir del reactivo con cierta pureza, para preparar disoluciones con cierta concentración, puede ser normalidad, puede ser molaridad, puede ser partes por millón. También, quizá el video más reciente antes de este, em, es el video sobre unidades de concentración. Es un video, pues sí, reconozco que fue un poco largo, 40 minutos, pero digamos que conceptualizamos con ejemplos concretos sobre las diferentes unidades de concentración y lo que éstas quieren decir. Bueno, pues hoy quiero complementar ese último video de unidades de concentración como con un video sobre preparación de disoluciones. Para ello, pues voy a utilizar una plataforma digital que encontré, se las recomiendo en esta dirección, una serie de simuladores en química, en ciencias de la tierra, en matemáticas, qué sé yo. Yo he explorado básicamente el de química, pues por ser mi interés, pero encuentran diferentes simuladores que parecen ser de gran utilidad. Y pues hombre, hay algunos que son fáciles de usar porque no requieren un complemento, un programa complementario, y hay otros pues que sí lo requieren. Sin embargo, pues aquí les recomiendo este portal, muy bueno, me ha parecido un complemento muy grato, y también pues tiene diferentes áreas de aplicación. Entonces tienen para, como les dije, biología, matemáticas, física, ciencias de la tierra, y bueno, pues es de nuestro interés lo relacionado con química. Aquí en química vamos a hablar de concentración, preparación de disoluciones. Entonces empecemos con este primer formato. Entonces aquí simulamos, aquí podemos quizá tener un beaker, un recipiente donde podemos preparar nuestras disoluciones. Regularmente nos han dicho que la preparación de disoluciones se hace con soluto y con solvente. Está bien, eso es cierto, y que el solvente universal es el agua. Y quizá eso es una verdad que se debe reevaluar, porque aquí estamos de acuerdo que el agua nos sirve para solubilizar muchas sustancias, pero no de forma universal, porque la característica del agua tiene polaridad, es decir, tiene a través de sus puentes de hidrógeno la posibilidad de tener un polo positivo y un polo negativo, el polo negativo sobre el oxígeno y el polo positivo sobre los hidrógenos, y esto le permite solubilizar sustancias con esta misma característica en fuerzas intermoleculares. Entonces lleva a pensar que no es universal, porque cuando vayamos a solubilizar sustancias apolares, como las grasas, como los aceites, como sustancias no polares, algunos gases, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, pues no tendremos la facultad de tener fuerzas intermoleculares similares y así generar una mezcla homogénea. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, aquí vamos a utilizar una serie de solutos, como lo ven acá en la lista que se despliega, que son solubles en agua,
hasta cierta concentración porque después sobrepasan su producto de solubilidad. Es un tema que veremos más adelante en otros videos, su KPS, es decir, sobrepasan la capacidad o la cantidad o la concentración de sus iones en la solución y empiezan a precipitar, se forma una mezcla heterogénea, se forma un sólido acá en la base del recipiente y una mezcla homogénea entre los iones que no han precipitado. Bueno, sin más preámbulo, pues aquí vamos a utilizar cualquiera de estos solutos y como solvente vamos a utilizar el agua. Entonces podemos modificar esto, podemos utilizar esta herramienta para medir la concentración con una, dos, tres cifras significativas, quizá cuatro cifras significativas. Vamos a medir la concentración en mol por litro, es decir, en molaridad. Y también, ¿qué más tenemos en esta ventana? Tenemos la posibilidad de eliminar el solvente o la solución, abrir la llave. Podemos también la posibilidad de seguir agregando más agua. Nos da un volumen de 1 litro, pues bueno, es suficiente para trabajar. Y podemos agregar el solvente que estemos trabajando. Entonces, de esta forma podemos eliminar la solución, podemos agregar más solvente, podemos seguir eliminando la solución, vamos a agregar más solvente y empiecen a notar una serie de diferencias que ya las vamos a discutir. E incluso podemos evaporar el solvente y ven que se podría generar la precipitación del soluto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar desde cero. Vamos a elegir quizá una sustancia común para todos nosotros, el cloruro de sodio, la sal de mesa, quizá como los geólogos la llaman, la halita. Entonces tenemos aquí medio litro, es decir, 500 mililitros de solvente y vamos a empezar a agregarle el solvente, el soluto, cloruro de sodio. Entonces vamos a agregar acá el medidor de concentración, vemos que la concentración molar es cero porque no hemos agregado soluto y empezamos a agregar un poco y observamos que se empieza a modificar la concentración de la solución y si empezamos a agregar un poco más, esta sigue aumentando. Vamos a tratar de llegar a 0.500 molar. A veces me puedo pasar, listo, acá el reto es un pitico, listo, ya muy bien. Tenemos una concentración de 0.500 molar. Entonces aquí, llegado el caso, sea un ejercicio de laboratorio, se pide preparar una solución de 500 mililitros, miren acá el volumen, con una concentración 0,5 molar de cloruro de sodio. Entonces tenemos que agregar una cantidad de soluto al solvente y obviamente homogenizar, mezclar con un agitador. Observemos lo siguiente: ¿qué pasaría si nosotros agregamos más agua a esta solución de 0.500 mol por litro? Entonces, como vamos a aumentar el solvente, la cantidad de soluto no se va a modificar. Lo que debe ocurrir es que exista un cambio en la concentración, disminuya la concentración, similar a cuando tenemos un tinto o un café oscuro y le agregamos más agua, la concentración de este va a disminuir, ya va a ser más claro para probar. Entonces vamos a agregar agua y partimos de 0.500 mol por litro y si llenamos a 1 litro pues deberíamos llegar a una concentración de 0,250 mol por litro. Entonces lo voy a hacer cada vez más lento, miren cómo va disminuyendo la concentración, nos vamos a ir acercando pues al valor límite. Entonces cada vez que agregamos solvente, lo que estamos haciendo es una dilución, muchachos, para que tengan eso claro. Entonces aquí nos acercamos al límite, 0,250 mol por litro. Entonces observemos que al aumentar el volumen, adicionando solvente, pues se modifica la concentración de la solución. Podemos también hacer la solución más concentrada eliminando o evaporando el solvente, como tenemos con la opción de acá. Entonces podemos evaporar hasta la mitad y podemos llegar hasta otra vez la concentración de 0.500 molar. Entonces aquí me estoy acercando muy rápido, listo, más o menos por acá. Bueno, casi pues, eh, listo, muy bien. Entonces observemos lo que acaba de suceder. Entonces vamos a agregar más soluto, vamos a ver qué sucede. Agregué más soluto. ¿Qué pasaría
si abro la llave donde está contenida la solución. Es decir, no es que esté agregando más agua, no es que esté evaporando el solvente, sino que estoy eliminando la solución. Vamos a eliminarla, por ejemplo, acá esto debe ser 100, 200, 300, 400, 500 mililitros. Vamos a eliminarla hasta esta raya, que son 400 mililitros. Entonces, ¿esperarían que cambie la concentración? Claro que no. ¿Por qué no va a cambiar la concentración? Porque ni estamos agregando soluto ni tampoco estamos agregando solvente, solamente estamos eliminando un poco de la solución. Bueno, entonces puedo también en este caso sí agregar más solvente y miren que se disminuye la concentración observado acá de este lado. Entonces tengo una solución de 1.233 molar. Bueno, vamos a cambiar de soluto. Vamos a utilizar permanganato de potasio, una sustancia que al prepararse en una solución acuosa genera un color violeta intenso. Esta sustancia o esta solución se utiliza generalmente para hacer determinaciones volumétricas de concentraciones de algunos iones que se pueden oxidar. Entonces este regularmente es un agente oxidante que permite la determinación de algunas sustancias, o más bien un agente, el permanganato pasa de más 7, luego pasa más 2, se reduce, es un agente oxidante, sí, qué pena ahí la leve confusión, es un agente oxidante que permite determinar algunas concentraciones de algunos iones en solución. Por ejemplo, el hierro, cuando lo podemos hacer pasar de hierro más 2 a hierro más 3 en determinaciones de hierro en alimentos. Entonces observemos que tenemos un litro y empezamos a agregar permanganato 0.02 mol por litro, es decir 0,020 molar, y seguimos agregando y quiero que observen que aquí se va poniendo más intenso el color violeta y al agregar más va a aparecer un anuncio que dice saturado y van a empezar a aparecer unos cristales en el fondo del recipiente. ¿Qué significa saturado? Que la relación entre el soluto y solvente ya es superada por la concentración de los iones potasio y permanganato y este vence su producto de solubilidad y empieza a generar una fase sólida en el fondo del recipiente. Se empiezan a formar de nuevo los cristales y como se verán más adelante empieza a formar un equilibrio químico entre estos. Entonces voy a seguir agregando, como ustedes ven se va volviendo más intenso y empieza a surgir la saturación. Muy bien, ¿cómo puedo promover más esta saturación? Agregando más soluto o incluso evaporando el solvente. Miren lo que sucede cuando empiezo a evaporar el solvente. Empieza a aparecer más precipitado en el fondo del recipiente. Listo. ¿Qué pasa? Vamos a medir la concentración. Aquí tendríamos una concentración de 0.480 mol por litro. ¿Qué pasa si empiezo a agregar más solvente? Pues la concentración empieza a disminuir y se empieza a desaparecer o diluir más bien el soluto que está en el fondo del recipiente. Entonces empezamos a agregar, observen lo que les había dicho, no ha disminuido la concentración, se saturó, es decir, esta cantidad de iones ya no puede tener más iones en solución, van a empezar a precipitar. Muy bien, y voy a eliminar un poco más acá de la solución para agregar más agua. Miren que si está saturado, yo agrego agua, no cambia la concentración, porque la cantidad de iones que están diluidos en la solución ya es la máxima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos empiezan a precipitar, empiezan a formar este sólido. Entonces vamos a llegar hasta que no exista más saturación. Cuando se pierda esta última partícula o esta última representación de la sal en su estado sólido, ya va a empezar a modificar la concentración, va a empezar a disminuir, como lo observamos acá. Entonces empezamos a disminuir la concentración, el color empieza a disminuir, ya se hace menos intenso. Si nosotros evaporamos, van a empezar a surgir el precipitado. No, miren que no cambia la concentración porque ya es la máxima capacidad de iones que tiene diluidos la solución, el solvente, entonces sigue teniendo la misma concentración. Entonces digamos, una ayuda virtual que nos permite interactuar un poco mejor para comprender sobre la preparación de las disoluciones. Voy a pasarme a otra pestaña. Aquí tenemos quizá un ejemplo similar, digamos no tan rústico como esta canequita o este recipiente. Aquí sí vamos a tener un beaker que tiene un litro de agua
Y acá también podemos elegir nuestro soluto. Podríamos utilizar, por ejemplo, el dicromato de potasio, una disolución que se utiliza regularmente en el laboratorio para estudiar el equilibrio químico y cómo el principio de Le Chatelier puede actuar sobre esta. El dicromato está en un equilibrio químico con el cromato, que es de color amarillo, este será de color naranja. Entonces acá está el cromato y este es el dicromato. Bueno, muy bien. Observen lo siguiente, que acá tenemos que el volumen de la disolución es 1 litro. Podemos cambiarlo a 500 mililitros, o sea, 0,5 litros, ¿cierto? Aquí me pasé un poco. Acá, bueno, es muy difícil ser precisos aquí, pero está bien. O puedo disminuirlo hasta 200 litros o 200 mililitros. Bueno, lo voy a dejar 1 litro y aquí no he agregado nada del soluto. Miren que al empezar a agregar una cantidad de moles, como me lo muestra esta barra, va a aumentar la concentración. Entonces observemos que al aumentar la cantidad de soluto, la concentración va aumentando. Entonces observen que cada vez se vuelve el color más intenso y cuando llegamos a este límite empieza a generar la saturación. Miren algo, la concentración de la solución es 0,500 molar cuando se empieza a saturar. Si yo le agrego más soluto, la concentración no va a aumentar porque el solvente ya no es capaz de diluir más iones en la solución. Entonces estos empiezan a precipitar, es decir, la concentración permanece constante. Entonces observen que aumento la cantidad de soluto y la concentración sigue igual, pero lo que aumentó fue el precipitado. Entonces, al hacer esto, se genera más precipitado. Si disminuye el volumen, aumenta más el precipitado. Miren, observen en el fondo del recipiente que se aumenta más la cantidad de esos cubitos naranja que están representando la sal en forma sólida. Bien, podríamos también cambiar de sustancia. Podríamos hablar también del, por ejemplo, el permanganato de potasio que vimos ahora. Podemos aumentar el volumen, disminuir la cantidad de moles, no hemos agregado nada y miren que aquí con una pequeña concentración podemos saturar la solución. Entonces agregamos un poquito de, bueno, vamos a mostrar los valores, un poco de cloruro, permanganato de potasio y la concentración empieza a aumentar, se hace más intenso el color del permanganato y la concentración aumenta, llega a un punto donde no pasa más, no aumenta la concentración, pero sí se empieza a precipitar los iones que estamos agregando. Acá se precipitó una cantidad correspondiente o relacionada con la representación de este pequeño cuadro. Si sigo aumentando los solutos o el soluto, la cantidad de soluto, pues va aumentando la precipitación más la concentración se permanece constante. Si disminuyo la cantidad de moles agregada, pues la concentración va a disminuir. Bueno, pues muchachos, pues la idea de estos ejercicios era que ustedes dimensionaron un poco sobre cómo sería una preparación de una disolución o cómo cambia la concentración de una disolución cuando agregamos agua, cuando evaporamos solvente, cómo se modifica la saturación de esta a medida que hacemos estos cambios. La idea es generar un complemento digamos, a las clases magistrales, a las clases teóricas, ya que estas no tienen, digamos, la posibilidad de usar laboratorio, pues para eso ustedes van a tener sus respectivas clases de laboratorio de química y allí ustedes podrán corroborar todo esto que estamos diciendo mediante la experimentación. Entonces aquí estoy haciendo uso de estas plataformas virtuales, espero les ayuden mucho. Y bueno, no siendo más, si tienen dudas me escriben, hacen algún comentario o me escriben al correo. Nos estamos viendo pronto. Chao.